Hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de tiempo de oración. El Señor Jesucristo dice la palabra que refirió una parábola, enseñó una parábola acerca del orar siempre y no desmayar, y habló ahí de una viuda que tenía un juicio o un problema con un adversario, y fue a un juez y dice que insistió y ese juez malo no le quería hacer justicia. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo sobre la necesidad de que tenemos que estar siempre orando. Y esa viuda insistente iba de nuevo. Eso nos está enseñando que de alguna manera la oración es de esa forma, más o menos, que tenemos que ser insistente, no porque nuestro Señor a veces se quiera hacer el difícil, sino que es la forma como Dios ha establecido que tenemos que insistir. Y estos programas nos llevan a eso, a orar, a insistir, enseñarnos a todos, a ustedes, a nosotros, a aprender que debemos estar siempre, mi hermana Yané, en oración. Amén. ¿No Amén. le parece cómo Así está es. usted? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy bien. Me parece que es así. Bueno, hay varias porciones de la Escritura que nos hablan de orar siempre, no desmayar, orar sin cesar. Exactamente. También el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos insta también orando con oración y súplica, porque además hay un misterio que cuando tú estás orando, a lo mejor con tu boca, ¿cierto? Voz en cuello, o también en el pensamiento, tú puedes liberar tu mente para que no tengas esos pensamientos negativos, porque Satanás siempre va a traer durante todo el día, él no tiene tregua, ya va a traer esos pensamientos negativos. Por eso que el Señor nos da esa estrategia tan maravillosa de orar siempre. Y nosotros estamos trayendo también el reino de los cielos y su justicia a través de la oración. Creemos firmemente que este 2025, mi hermano Claudio, ¿qué hay que hacer? Orar siempre, orar sin desmayar. Orar como aquella parábola de Lucas 18, donde estaba ese juez injusto. Y efectivamente, nosotros los cristianos tenemos que tomar nuestras armas. Si tenemos armas, no estamos despojados. Por lo tanto, el que no quiere tomar las armas ya es una situación de decisión, de creerle a Dios, de estar en esa fe posesionada y saber que la palabra es espíritu y es vida. Sí. Y es así, mi hermano amado. Bueno, el Señor hizo esa parábola, yo creo que le enseñó por eso, porque tenemos la tendencia a desmayar. Amén. Podemos empezar orando, habitualmente dice uno cita a oración, hermano, oremos, y llegan los primeros, ya 100, pero ya en el camino van quedando y al final, ya por 40 días, al final llegan a la meta unos 20 o 30, porque hay una tendencia a desmayar, a no querer, tiene que haber un poquito de disciplina también, esfuerzo. Si siempre va a ser así. Cuando se trata de las cosas espirituales, no es tan fácil, hay un esfuerzo mayor, hay que disciplinarse un poco más. Entonces, estos tiempos de oración nos enseñan eso, que tenemos que estar constantemente en oración. Y todos esos programas que tienen que ver con oración ayudan mucho a crear una vida disciplinada de oración. No por obligación, la disciplina de oración puede partir con disciplina, pero después se puede ir transformando progresivamente en una necesidad y algo que queremos estar en la presencia del Señor. Y vamos a partir orando inmediatamente, mi hermana Yana. Bueno, es importante agregar también que lo entendido y mayormente Jesucristo dice, para poder crear un nuevo hábito tienes que repetirlo 28 veces o 30 veces. Y ahí te quedas con ese hábito y ya después, gloria a Dios, porque bendecidos para bendecir a los que faltaban un poquito, ¿cierto?, de oración, de esa disciplina maravillosa, de este catalizador espiritual que nosotros tenemos, es ya quedarse este año con la alternativa de estar orando siempre y no desmayar. Vamos a orar, acompáñanos ahí en tu casa, en tu trabajo, donde estás, para encomendar al Señor este programa. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, bendito eres. Cuán grande eres, Señor. Amén. Cuán grandes son tus hechos, cuán grandes son tus milagros, cuán grande es tu amor que nos rodea, Señor. Cuán grande es tu paz
que tú pones en nuestro territorio Aleluya. espiritual Sí, y Señor. nuestro territorio físico, Señor. Señor. Padre, te damos gracias. Este programa Tiempo de Oración, Señor, nos bendice tanto a nosotros que estamos en pantalla, al equipo que está trabajando en la sala Switch y a todos mis hermanos telespectadores en su casa. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo se entrone, el Espíritu Santo gobierne, el Espíritu Santo lleve este programa para poder Sí, Señor. enseñarnos, Amén. Señor, enseñarnos estas modalidades del significado de la oración, del significado de orar contigo, Señor, a ti, Padre. Encomendamos este programa, Señor, para que todo aquel que lo esté viendo pueda, Padre Santo, experimentar tu grandeza, experimentar, Padre Santo, una nueva temporada en este año. No Sí, Señor. ese cristiano Sí, Señor. aplastado, Amén. no ese hijo Sí, de Señor. Dios que no tiene un destino, no ese hijo de Dios que no sabe hacia dónde va su vida, sino que ese hijo de Señor. Dios que a través de la Aleluya. oración pueda descubrir el propósito, Señor. Tú eres un Dios de propósito, tú eres un Dios de asignaciones, tú eres un Dios que prepara, que hace y nos da las competencias para hacer la tarea. Por Sí, lo Señor. tanto, Padre, que no quede nadie excluido, Señor, de tu pueblo, que pueda conocer, Señor, qué tienes Señor. tú este año, qué es lo que hay que hacer, cómo desarrollarnos, qué libro de tu escritura ahondar más, Señor. Seas tú glorificándote, Señor, en cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, que Amén. es ya Sí, parte Señor. de esta gran familia, de esta señal 15.1, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos. Así es. Entramos por los méritos de Jesucristo a Así tu es, presencia, Señor. Sí, Señor. Y declaramos que el Espíritu Santo es aquel paracleto que nos aconseja, nos guía, nos lleva, nos muestra, Sí, Señor. nos enseña a orar como conviene al Padre en los tiempos en que no tenemos nada que decirte, pero ahí estás tú, Señor. Gracias por esta paternidad, por tu maravilloso cuidado, Señor. Gracias por esa unción que pones nueva cada día, Señor, Sí, Señor. con fuerza, con ánimo, con gozo, Señor, sabiendo que somos hijos de un Dios todopoderoso, Así es. aquel que hizo el universo, aquel que hizo la fuente de las aguas y le puso un límite, aquel que Aleluya. hizo, Padre Santo, Gloria la a tu nombre, creación Señor. completa. Ese es nuestro Padre. Y gracias, Jesucristo. Gracias, gracias por la cruz. Gracias, gracias, Amén. porque Gracias, viniste a la Señor. tierra a poder dar Gracias, ese Jesús. paso, ese camino Gracias, directamente al Padre a través de la oración, a Señor. través de la Escritura. Gracias, Jesucristo, por la cruz. Gracias porque esa cruz está vacía. Hay tanto que aprender, sobre Sí, Señor. todo, Padre, el depositar nuestra voluntad delante de ti, que nos cuesta tanto, Señor. Así como lo hizo Jesucristo, fue tu voluntad la que se hizo visible Señor. en la humanidad, no lo que tenía Jesucristo en su corazón, sino que la voluntad del Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias porque estamos Amén. libremente Gracias, Señor. delante de tu presencia. Gracias porque la cruz está vacía. Gracias porque venciste en las tinieblas. Amén. Gracias, Las tinieblas Señor. están vencidas. Los demonios Señor. están vencidos. Satanás Así es. está vencido desde Gracias, el momento en que tú tomaste las llaves de la muerte. Está vencido. Por lo tanto, Señor, cualquier situación que estén viviendo nuestros hermanos, Señor, Amén. Sí, sepan Señor. que la puerta está, Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Padre, en el Señor. nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Gracias, mi hermana Señor Janet. Jesús. Le invito a tomar asiento Nos sentamos. y para poder continuar con el programa. Y es verdad lo que está diciendo usted, mi hermana. La victoria de Jesucristo es la que nos dio la victoria a nosotros. Ahí descansa y radica la victoria que podamos tener, la que pueda tener usted, que podamos vislumbrar todos que somos vencedores, independiente que pudiésemos tener circunstancias difíciles. Así todo, esa victoria sí está presente, aún en medio de todo lo que pudiese estar ocurriendo. Amén. Sí, esas cosas pueden ser transformadas por gracias a la victoria del Señor Jesucristo. ¿Sabe, mi hermana Aleluya. Yanela? La voy a dejar a usted para que haga una invitación. Y es una invitación, pero como nunca antes. Si no tienes iglesia, si el Señor ya está haciendo ese corazón sediento por sus asuntos, sediento por su palabra, ya no te está llamando la atención, a lo mejor ver televisión secular, ya no te está llamando la atención cosas que antes hacías, sino que Dios está ordenando tus pasos. Yo te quiero invitar a que vengas
participes, experimentes y veas. Tienes que venir y ver cómo se desarrolla el Espíritu Santo en nuestros cultos, en los cultos que le brindamos de gratitud, de ofrenda al Señor, los días domingos a las 10:30 de la mañana. Ven con tu familia completa. En la calle San Antonio 65 te sirve toda la locomoción por el metro, Santa Lucía, Universidad de Chile, toda locomoción que venga a los puntos del área de Puente Alto, La Florida, Quilicura, Quinta Normal, etcétera. Está la conexión. Ven a gozarte con el Señor. Queremos conocerte, queremos que tus hijitos también puedan exponerse a lo que es la palabra. Hay maestras calificadas para poder enseñar la palabra con mucha dulzura, con mucha ternura, que van a recepcionar a tus hijos y van a poder estar una mañana con otros amiguitos también, conociendo de su amiguito también, Rey Jesús. Y los jóvenes, ni qué decir. Hoy día los jóvenes, amado, tú que nos estás viendo, están siendo tremendamente violentados por las tinieblas. Y te digo violentados porque hoy día el joven está sujeto a meta, está sujeto a números, está sujeto a que tiene que tener éxito, está sujeto también a que lo inician en vicios, en droga, en alcoholismo, está sujeto a estas plataformas de los juegos de linterno, está sujeto a la pornografía. Mira, amado Padre, a ti te estoy haciendo esta invitación. Trae a esos jóvenes. Queremos también que estén con nuestros jóvenes que son llenos del Espíritu Santo, que tienen un consejo apropiado, que tienen una oración para tu hijo y que van a lograr romper esas tinieblas, romper esa fortaleza que en este momento tú puedes decir, no, mi hijo está desobediente, un rebelde, no me hace caso, los amigos. Pues bien, siembra en tu hijo un día o unos cuantos domingos y vas a ver que Jesucristo va a hacer el cambio. Te esperamos el día domingo a las 10:30 de la mañana. No falte, queremos conocerte. Nuestras visitas, mi hermano Claudio, siempre dan testimonio que se siente la presencia del Espíritu Santo. Los servidores te van a ubicar, te van a llevar, ¿cierto?, en el lugar que tú te quieres sentar y vas a estar, pero muy cómoda, te vas a sentir muy bien espiritual y físicamente, porque la palabra es una palabra poderosa que se entrega domingo a domingo, es una palabra de fe, es una palabra de rompimiento y de edificación. Así que te esperamos. Amén, mi hermana Janet. Bien, vamos a seguir conversando, mi hermana Janet, con respecto a la oración, a pesar de que uno dice vamos a conversar acerca de la oración, pero la oración es tan práctica que es algo que se debe vivir más que se conversa. Pero toda enseñanza parte primero por conversar acerca de lo que dice la palabra, que enseña la palabra. De ahí eso tiene que ir hacia la práctica. De todo eso, de lo contrario, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, estamos hablando acerca del orar, que todos cristianos debemos estar orando. Una vez acá, mi hermana ilustré cómo es más o menos la oración, qué significa eso de que es nuestra vida, nuestra existencia. Y lo ilustré y de hecho pusieron una imagen, pero algunos ya no se acuerdan, pero se lo voy a recordar. Algunos que son más antiguos y han visto los libros de ilustración, los primeros trajes que se hicieron de buceo, los primeros, eso eran unas cosas pesadas, ¿se acuerdan? Con una escafandra y se abría acá, eran como de bronce y todo en equipo y unos zapatos es como gigantes, una goma firme, gruesa. Casi todo metálico, y iba con una manguerita hacia arriba. Sí. Cuando tenían que oxígeno. sumergirse y caminaban en el agua. Y estamos hablando del año 1940, por esa época. Me acuerdo que en la Segunda Guerra Mundial habrían algunos que buscaban bombas o otro tipo de cosas y caminaban por ahí. Bueno, algo similar a eso es la oración. La única forma que ellos tenían para respirar, no como los trajes que hay ahora de hombre rana, de buceo, que tienen aquí el oxígeno atrás. Ellos tenían una manguera hacia arriba, una manguera larga hacia arriba que llegaba al barco, al buque, y esa manguera le daba la respiración. Gracias a esa manguera ellos podían respirar, era su oxígeno. Si no tenían eso o algo ocurría arriba, alguien cerraba la válvula o se cortaba, ocurría algo, quedaban sin ese suministro para poder respirar. Es algo similar y estaban en las profundidades del mar. Algo así pudiese ilustrar la oración. La oración nos conecta, es la manguera que nos conecta al cielo,
que mantiene nuestra vida espiritual. Somos personas de reino, somos ya personas de otro mundo, somos personas Amén. celestiales, Amén. con una naturaleza distinta, una naturaleza divina, por lo tanto necesita un suministro de oxígeno muy distinto al de este mundo. Si bien estamos en este mundo, pero nuestra vida ya no pertenece a este mundo, ya habla un sentido figurado espiritual, viene del cielo. Y la oración nos mantiene conectados. La oración es como esa manguera que constantemente está suministrando el oxígeno. Si dejamos de orar, progresivamente va a desfallecer nuestra vida espiritual. Tal vez no se note mucho, al comienzo, pero progresivamente sí se va a notar. El mundo nuevamente nos va a dominar, vamos a empezar a ser atraídos por las cosas que antes no éramos atraídos, que se supone que habíamos cortado. Pero cuando vivimos una comunión constante con el Señor, que es la oración, esa vida que viene del cielo, esa vida que viene de ese barco que fluye por esa manguera, se va a mantener y vamos a poder caminar, vamos a poder vivir. Se lo digo como una forma ilustrativa que podamos entender, mi hermana. ¿No le parece que de pronto la oración es como el oxígeno que necesitamos? Y además, bueno, es efectivamente, no hay ejemplo más claro que los hermanos que nos están viendo allá en sus casas, en sus trabajos, puedan asimilar lo que es la oración. La oración es un catalizador. La oración, muchas veces uno va, por ejemplo, a orar por una situación específica de los hijos. Y vas a experimentar que tú estás orando y en medio de la oración lo que estabas sintiendo a lo mejor de rabia, de molestia, eso va a ir menguando, va a ir menguando, va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando. Y finalmente Dios te va a permitir ver a ese hijo, a esa hija con los ojos de Cristo. Y te vas a dar cuenta que en esa oración tú puedes cambiarle el destino a tus hijos. Tengo testimonio. Tú puedes pedirle al Señor, si es que consideras que la relación de pololeo, de noviazgo, no está de acuerdo con la línea del Señor, tú tienes que orar y el Señor va a traer la persona específica para tu hijo, para tu hija y también para ese muchacho, esa muchacha. La oración nos conecta, la oración nos santifica, la oración nos oxigena, la oración hace quitar la molestia, la oración nos va permitiendo conocer más el poder de Dios, la oración nos permite que el Señor va a dar una respuesta. No vas a tener la respuesta en tu amiga, en tu hermana, en alguien de afuera, sino que directamente de aquel que conoce íntimamente, por ejemplo, el corazón de tu hijo, de ese hijo que te está ocasionando problemas. O sea, te digo, no hay otro poder en el mundo que pueda hacer cambiar y que te pueda dar respuesta, y sobre todo una vez que tú salgas de la oración, ya sientes en tu corazón y en tu espíritu: dejé esta carga delante del Señor, dejé esta carga de aquel que conoce a mi hijo y aquel que me lo dio, Él lo engendró en mi vientre. Por lo tanto, ¿qué mejor que ir al fabricante, como digo yo? Yo Claro. le digo al Señor: Señor, vengo al fabricante de mi hijo. Y el fabricante de mi hijo conoce qué es lo que está pasando, conoce esa cablería, conoce absolutamente todo, como nos enseñaba nuestro pastor, que cada vez que tú compras algo tienes un manual en la cual ahí están todos los pasos a seguir para armar la compra que tú hiciste. Asimismo es la oración, y ni hablar de la palabra, ni hablar de la palabra. Y efectivamente, mi hermano Claudio, lo que usted apuntaba hace poco, cuando se invita a oración, no llegan todos, no Sí. llegan todos. Y es lamentable porque el mundo cristiano tiene que saber que somos una cultura aquí en la tierra, somos una cultura que trastornamos, somos una cultura que es para transformar los lugares donde estemos, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en el vecindario. Muchas veces te van a tocar la puerta y te van a decir: vecina, ¿sabe qué? Mi hijo está enfermo, mi marido está enfermo, mi esposo se quedó sin trabajo, ¿puede orar? Eso es, por lo tanto, es importante que tomes esta enseñanza para que te quedes con ella y seamos Correcto. esos agentes de cambio. Sí, con respecto a lo que usted decía al comienzo, mi hermana, la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento. Pablo enseñó echando toda nuestra ansiedad sobre Él, dice. Todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda ansiedad debemos echarla sobre Él. Es verdad, al principio partimos orando y lo más pareciera que todo gira en torno a nuestras necesidades y bueno, las necesidades a veces nos preocupan, nos afanan, nos distraen.
Entonces, Dios quiere tenernos tal vez sin tantas cargas, sin preocupaciones, aunque van a haber, pero van bajando en la medida que vamos poniéndonos en las manos de Dios, porque muchas veces eso nos va distrayendo. Entonces, lo que dice mi hermana es verdad. Nos preocupan nuestros hijos. Yo quisiera que tuviese un buen pololo, para tener un buen novio, un buen esposo posteriormente. Todas esas cosas uno pudiese decir, Dios no se va a estar ocupando de ese tipo de cosas. Dios está en cosas grandes, está ocupado de la tierra, del reino. Pero no es así. En lo práctica, cada hijo de Dios tiene una vida, una individualidad que Dios se interesa en nosotros. Bien, ¿sabes qué podríamos aprovechar de orar, mi hermana? ¡Aleluya! Amén. Para que Dios, el Señor ponga ese espíritu de oración Gloria a en nosotros. Dios, gracias. Padre, Rey. gracias te damos por tu presencia en nuestra Sí, vida, Señor. por tu Espíritu Santo. Gracias, papito. Que tú nos has dado, Señor, por habitarnos, Sí, Señor. por habitar en nosotros. Te damos gracias por tanta misericordia, por tanto amor. Sí, papito. Gracias por interesarte en todos nuestros asuntos, Señor. Por eso cuando oramos, Señor, te dejamos en tus manos todas las cosas, Señor. A veces no sabemos cómo controlar muchas cosas. Sí, Señor. No tenemos el control de ni siquiera nuestras vidas, a veces Sí, de las Señor. situaciones. Señor, sobre todo cuando hay situaciones de enfermedad o de Sí, trabajo, Señor. hay una incertidumbre con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestro contorno, Señor. Al ver las noticias, Señor, lo que está ocurriendo, al ver el mundo, Bendito. al ver cómo avanza, Señor, pareciera la maldad. Señor, nos desconciertan a mucha gente, pero nosotros, como Amén. hijos tuyos, Señor, somos distintos. Sí, Señor. Somos distintos, Señor. Amén. No nos asustamos. Sabemos que tú eres el Dios que está en control. Señor, que tú eres el que gobierna. Así nos dice la palabra. Se lo revelaste a Daniel, que aun Amén. cuanto pasen todas las cosas, tu palabra dice ahí que el cielo es el que está gobernando, Señor. Por lo tanto, Amén. nuestra confianza como hijos tuyos es calma, es paz, es tranquilidad, Señor. Es poner Aleluya. a tus pies, Señor, todas nuestras preocupaciones, sabiendo que tú te ocuparás de ellas, Señor. Gracias. Que tú nos Gracias, ayudarás, Padre. que tú nos fortalecerás, que tú nos darás aquello que necesitamos, Señor. Oh, Padre. Muchas gracias porque podemos descansar en ti, porque Gracias, podemos papito. entrar en ese reposo. Te pedimos que puedas poner en nosotros, en tu pueblo, Señor, un espíritu de oración, Amén. Señor. Que cuando Amén, tengamos Padre, te esas lo pedimos. dificultades, esas cargas, Señor, no nos frustremos, no reclamemos, Señor. Más bien vamos a tu presencia, Señor. Después nos levantemos con alivio, Señor, sabiendo que tú estás en control. Ayúdanos a que la fe pueda actuar en ese momento, Señor. Amén. A no levantarnos de esa situación y seguir con el mismo problema. Amén. Tomar nuevamente ese saco de carga, Señor, y llevarla nuevamente. Sino que Amén. dejártela siempre a ti, Padre. Creemos que así va a ser, Señor. ¿Cuánta gente que no te conoce afuera, que no tiene este privilegio de en medio de sus dificultades, en medio de sus afanes, de sus ansiedades, tener a alguien a quien recurrir? Sí, Señor. Señor, te tenemos a ti, pero ellos no te Aleluya. tienen, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que tú te reveles a la humanidad, te reveles, Señor, a las personas. Primeramente, para que conozcan a Jesús como Salvador. Después puedan conocer a Jesús como el Señor, como el Amén. compañero, como el amigo que siempre está presente. Pero primeramente, Señor, que conozcan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Aleluya. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Bien. Amén. Bendito Rey. Mi Gloria a hermana Dios. Yanet, delante yo la escuché que estaba hablando con alguien, no voy a ir más allá, no voy a dar nombre, pero dígame que cuando, bueno, todo es pasado, me acuerdo que la conversación que usted tenía, que ese intruso, Está bien, que sí, ese estábamos intruso, bueno, ahí. estaba hablando con alguien a quien, del otro lado había una hermana que había quedado sin trabajo, entonces estaba medio angustiado porque tenía su contorno familiar, etc. Entonces cuando se depende de un sueldo, se depende de algo para el sustento y de pronto se lo quitan, de pronto ya no lo tienen y despiden de empresas. Entonces cuando ya había un sueldo tal vez alto y uno dice no voy a poder tener ese sueldo, viene toda una preocupación. Bueno, a mí me pasó en un momento atrás, varios años atrás, en la época de la pandemia fue. Reciente, un par de Reciente, añitos bueno, nomás. claro, cuando estuve en el otro trabajo, en un segundo trabajo. Y estaba muy bien ese trabajo. Y de pronto empezaron a despedir, después por internet me echaron, me despidieron por Zoom. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer ahora?
¿qué voy a hacer ahora? Aunque parezca, era hijo de Dios, mire, uno puede decir, bueno, es que uno dice, eres hijo de Dios, ¿por qué estás preocupado? Bueno, a los que se creen mejor, firme, pero cuando viene eso, hay un momento de una batalla, hay un momento de un segundo en que uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Claro, pasa el susto, después viene la palabra, uno empieza a considerarlo, Señor, empieza la calma, empieza a actuar los mecanismos de defensa dentro de uno, así diciendo, no, si no es tanto, yo puedo seguir y puede ocurrir esto, pero el primer minuto es intenso. A mí me pasó porque dije, pandemia, una situación que no se sabe cuándo va a pasar. Claro, no había mayor hasta ahí en conocimiento. ese momento uno no sabía qué iba a pasar. Exacto. Cesante, y se vino todo el afán, la preocupación, y uno dice, ¿qué hago? Y se desespera. Bueno, a muchos les pasó, y hasta me tiritaron las cañuelas, porque hoy se tiritaron las cañuelas. Y sobre todo ustedes, culturalmente, el hombre, el sustento de la familia. Cosa, exactamente, dice, claro, porque dependen de uno, la esposa, los hijos, la casa. Entonces, bueno, vino esa preocupación. Muchas cosas se juntaron, pero se lo voy a decir a la vuelta. Sí, a la vuelta. Sí. ¿Qué es lo que tuve que hacer, así como recurrir al Señor en esas instancias? Vamos a un corte musical y volvemos. Más librarme de esta ausencia, sentir yo tu calor. Es que este mundo me ha tratado ya muy mal. Sé bien que soy culpable, alejarme fue un error. Sentir yo tu perdón es mi anhelo, que ocupes mi vida a tu favor. Es mi anhelo llenarme de ti. Es mi anhelo sentir yo tu perdón. Es mi anhelo que ocupes mi vida a tu favor. Es mi anhelo llenarme de ti. Es mi anhelo sentir yo tu perdón. Es mi anhelo que ocupes mi vida a tu favor. Es mi anhelo llenarme de ti. Es
ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado, cuenta corriente. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso, ya estábamos con un tema bastante interesante que lo vamos a retomar. Y bueno, quien nos deleitaba en este momento es Jimmy Dowling con lo que es mi anhelo. Mira, es mi anhelo. Dile al Señor, es mi anhelo orar, es mi anhelo estar en tu presencia, es mi anhelo servirte, es mi anhelo ser ese hijo tuyo en la cual tú puedas derramar ese poder. ¿Por qué no somos la iglesia del libro de los Hechos? ¿Por qué no lo somos? Mira, pregúntale al Señor por qué no lo somos. Y bueno, aquí estamos también para que tú puedas compartir esta señal 15.1. Fíjate que tenemos en la cablería mucha cablería para el sur, para el norte, y también Mundo 766. Así que con tu familia que vive en el sur, dile que puedan sintonizar esta frecuencia, esta señal 15.1, para que tengan estos programas de oración, programas de conversación, programa para tus niños, una señal que va a estar compartiendo ahí, sobre todo nuestros amados hermanos que hacen turno de noche. Estamos las 24 horas aquí en pantalla. Así que te invito a que puedas compartir esta señal que es de bendición. Amén, mi hermana, y yo voy a aprovechar de invitar a los hermanos También. nuevamente. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, queremos que lo pueda hacer con nosotros, Congregación Bendecidos para Bendecir. Nos reunimos todos los días domingos en el Hotel Alma Cruz. Hotel Alma Cruz. Esto queda en San Antonio 65, muy cerca del Metro Universidad de Chile, muy cerca del Metro Santa Lucía, muy cerca también de la Alameda. Eso es todos los días domingos. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, ya hace mucho rato que no asiste a una congregación, a una iglesia, queremos que retome esa, es una necesidad. La palabra nos manda a no dejar de congregarse, dice el libro de Hebreos, como algunos han hecho una costumbre, pero una mala costumbre de no congregarse. Dejaron de ir, a lo mejor fue por un tiempo determinado, por alguna razón se alejó de ahí porque estaba en proceso de madurez, y a veces cuando uno está en proceso de crecimiento, de madurez, es muy sensible a ciertas cosas. Entonces, o porque el hermano no ocurrió algo, o porque vio algo del pastor que no le gustó, o porque trató de ver que no era tan perfecto como pensaba. Entonces, cuando uno está en ese proceso recién de crecimiento, de madurez, es sensible a todo eso, y tenemos muchas más expectativas de las que nos estaban diciendo prácticamente, como que todo iba a ser perfecto, que ya se pasaron todos los problemas, las dificultades, y cuando vinieron los problemas, como dice la palabra del sembrador, cuando vinieron las dificultades, uno se alejó, y a lo mejor fue ese el caso suyo, y dejó de congregarse, dejó de asistir de estar con otros hermanos. Si ese es su caso, lo invitamos a que pueda retomar esa vida de congregación. Lo invitamos a que lo haga con nosotros, Congregación Bendecidos para Bendecir. Así que ahí lo esperamos de este domingo a las 10:30 de la mañana en San Antonio 65. Vamos a estar orando por las necesidades. Sabemos que hay mucha en estos tiempos, mucho pueblo de Dios también aquejado por su salud o por otros asuntos que son de familia o problemas económicos.
pero también el Señor tiene un deseo de que vamos creciendo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que ir creciendo, sí, son importantes nuestras necesidades y a veces no nos dejan avanzar. A veces una enfermedad no nos deja avanzar, nos paraliza y no nos deja congregar, no nos deja orar. A veces puede ser tanto el dolor que uno no se puede concentrar. ¿Cómo, si tengo un dolor en mi espalda o en otra zona, cómo me voy a hincar? ¿Cómo me voy a concentrar en la oración? Entonces, Dios quiere, sí, quiere sanarnos. La palabra nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, dice. Y tengas salud. Dios quiere que tengamos salud. Cuando estamos sanos, nuestro cuerpo está sano, nos ayuda a trabajar, nos ayuda a poder desenvolvernos en ciertas labores. Mucho pueblo de Dios o gente, amigos que tal vez están pasando por situaciones que ellos dicen, sí, a mí lo que me falta es salud, yo tengo ganas de trabajar, pero me falta, mi cuerpo me está fallando. Necesito un milagro, necesito una sanidad, necesito, a veces cuando ya los médicos no pueden, Dios siempre puede bajo todas circunstancias. Así que vamos a estar orando, mi hermana Janet, por esas necesidades. Quiero hacer una oración, mi hermano Claudio, por Victoria Vázquez. Amén. Sí. Vamos a orar por ella. Ella está con una dolencia a la columna, a la cervical, dorsal, los brazos. Bueno, decirle a Victoria que permanezca creyendo. Mira, Victoria, permanece creyéndole al Señor. Permanece en fe, ungiendo esa área en la cual tienes el dolor. La palabra es espíritu y es vida. Lee, por favor, Isaías 55, 13, Victoria. Y te vas a dar cuenta que si Dios envió una palabra para ti, Dios va a ejecutar por la cual envió esa palabra para tu vida. Ve también, amada, qué es lo que te preocupa. De repente nuestras preocupaciones, nuestras cargas emocionales, nuestras cargas psicológicas van también dando paso a ciertas dolencias en nuestro cuerpo. Examina, dile a Dios que examine tu corazón. Dice el salmista, oh Dios, examina mi corazón y ve en él camino de perversidad. A lo mejor hay pensamiento, a lo mejor hay una falta de perdón, a lo mejor hay un rencor que quedó ahí y que está el enemigo trayéndote toda esta situación. Yo sé que tienes un diagnóstico médico probablemente. También sé que tomas medicina. Pero fíjate, Victoria Vázquez, que el Señor dice en Jeremías 33, yo traeré sanidad, medicina y curaré sus cuerpos y le daré abundante revelación de paz y de verdad. Tómate de esta palabra de Jeremías 33. Lee completamente el capítulo y vamos a orar. Créele al Señor porque vas a tener tu sanidad. Y cuando puedas, queremos conocerte para que testifiques también junto a esta familia de bendecidos para bendecir. Amado Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a esta hora nos unimos, Señor. Yo quiero orar, Señor, por todos los enfermos que están, Padre, Señor. en sus casas, por todos aquellos que están con dolencias en sus trabajos, Señor. Padre, están viviendo una injusticia, Señor. Y esa injusticia no se puede apoderar de los cuerpos, de los órganos de tu pueblo, de tu amado hijo e hija, Señor. Oramos en conformidad a tu palabra, puesto que ella dice, Señor, que tú, Jehová, sanas todas las dolencias. Tú sanas todas las dolencias, todo dolor, inflamación, Padre, irritación, todo lo que puedas sentir en este momento. Victoria Vázquez en su cuerpo, Señor. Tú sanas esa dolencia ahora, Señor. Declaramos la palabra sobre ese cuerpo, Dios de la gloria, en la cual dice ciertamente, Isaías 53, Victoria te dice ciertamente, es una afirmación, es una verdad, es irrevocable. Ciertamente Jesucristo se llevó toda tu enfermedad, todo tu dolor a la columna. Ese diagnóstico médico fue crucificado en aquel madero. Por lo tanto, al llevarse todo en el nombre de Jesús, declaramos que eres completamente sana, porque por sus heridas, por su llaga, tu columna, tus huesos, tu cervical, recibe ahora la sanidad, recibe
Señor, ahora el milagro de la sanidad. Tu mente, en el nombre de Jesús, tus emociones, en el nombre de Jesús, el pararte Sí, frente Señor, a la amén. vida, en el nombre de Jesús, recibe liberación, recibe liberación. Aquel que el Hijo del Hombre libertara, ese será completamente libre. Y ahora, Victoria, te decimos, eres libre de enfermedad, eres libre de dolor. Gózate en el Señor, cántale, adórale, porque Él ya trató en esa injusticia, en esa enfermedad. Te declaramos libre, te declaramos Sí, sin Señor. dolor, te declaramos sin molestia y te declaramos con un gozo sobrenatural en tu vida desde ahora. Desde ahora, sé libre, desde ahora, sé libre, desde ahora, sé sana en el nombre de Jesús. Padre, oramos también por Sí, aquellos Señor. que están con distintas dolencias, con presión arterial Sí, alta, Señor. Con diabetes, Señor, con problemas a los huesos, Sí, Padre, Señor, amén. con situaciones de esquizofrenia, con Sí, situaciones Señor. mentales, Señor. Padre, es tu pueblo, es tu novia, Sí, Señor, Señor. y están Amén. viviendo esa injusticia. Seas tú trayendo, Padre, la respuesta. Seas tú trayendo, Padre Santo, a través de ese dominio poderoso que tú tienes, echar fuera las tinieblas que están ocasionando esto, Señor. Libera a tu pueblo, libera, Dios de la gloria, con tu misericordia, con tu compasión. Libera a tu pueblo de Sí, toda Señor. esta dolencia. Tu palabra dice, Señor, que tu pueblo al salir de Egipto no sufrió de enfermedad, no sufrió de plaga, Dios de la gloria. Mira, Señor, estamos citando la verdad de tu palabra. Sí, Señor. Por lo tanto, Dios del cielo, trae esa liberación y esa sanidad a tu pueblo. Que este 2025, Señor, sea notorio, Señor, esa diferencia que tú haces. Aquel que invoca tu nombre por sanidad, Señor. no es la queja, Señor. No, Padre Santo, una oración de queja, no una oración dudando, Padre Santo, de este Sí, poder Señor, absoluto amén. de milagros, Señor, sino que creyendo con una fe indeleble, creyendo, Padre Santo, sin una convicción de duda, Señor, en sus corazones, Señor. Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, en todos aquellos que nos están viendo, situaciones familiares, situaciones de divorcio, situaciones con los hijos, droga, adicción, Señor, alcoholismo, pornografía. Dios de la Sí, gloria, Señor. santifica a tu pueblo y rompe, Señor, rompe ahora mismo ese espíritu, Padre, esas vendas de encantamiento, esas vendas Sí, de Señor. hechicería y brujería, Padre, en el nombre de Jesús se cortan, en el nombre Así de es, Jesús, Señor, por la amén. autoridad que tú nos das, Amén. Señor. Sí, Todo Señor. lo que atáramos aquí en la tierra será atado en el reino de los cielos. Atamos la pobreza, atamos el desconocimiento de tu palabra, Sí, Señor. atamos la falta de Amén. fe, atamos el ateísmo, atamos el enfriamiento espiritual Señor. de tu pueblo, los atamos y los llevamos cancelados a las cárceles eternas, esperando Sí, el Señor. juicio de Jehová, y desatamos, Señor, en el nombre de Jesús, para tu iglesia local, para tu iglesia a nivel nacional, para tu iglesia completa, para tu novia, Señor. Señor Padre, todas las bendiciones, todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Sanidad, prosperidad, liberación, Señor, el conocimiento, Padre. Oro, Señor, Señor. para que cada uno al leer tu escritura, Señor, venga el conocimiento por medio del Espíritu Santo, Señor, Amén. Sí, para que Señor. se abra el entendimiento, Señor, de quiénes somos delante de ti. ¿Cuál es nuestra tarea, Señor? Sí, Señor. Y cómo tenemos la autoridad de echar fuera todas estas tinieblas, Señor. Personalmente tengo tantos testimonios de enfermedades en la cual, Señor, tú has sanado. Tengo el testimonio de una hija que le dieron 5 horas de vida. 5 horas de vida. Y de esas 5 horas, Señor, han pasado 26 años. Para tu gloria, Señor, para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Sí, Señor. Amén. Tú que nos estás viendo, cree, úngete todos los días y echa fuera esa dolencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, mi hermana. Es tan importante, al comienzo cuando usted partió orando, citó la palabra. Es tan importante porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Creer que en lo que dice Isaías 53, creer Amén. que el Señor cuando venían a Él los sanaba a todos, todo eso va generando fe, va despertando la fe en nuestro espíritu. Porque es la forma de recibir. A veces, ¿por qué no recibimos muchas veces? Pues porque no tenemos la fe suficiente a veces. Perdón. Entonces, ¿cómo adquirimos que esa fe crezca por medio de la palabra? Esa fue la manera como en algún momento yo lo he contado aquí, que
que yo pude obtener una sanidad en mi vida hace muchos años cuando era joven, cuando tenía un diagnóstico de artritis reumatoide. Era para siempre eso. Bueno, leyendo la palabra de Dios empecé a darme cuenta que Dios quería sanarme, Jesús quería sanar. Cuando veía los evangelios y veía todos los milagros, cuando veía a la mujer que tocó el manto de Jesús, cuando veía a los leprosos que eran sanados, cuando veía que todos los que venían a Él los sanaba. Cada milagro que aparece ahí fue generando, fue en mí, era tan como niño espiritual, recién llevaba un año. Entonces miraba eso y yo lo creía todo, hermana, lo creía todo, porque lo veía que estaba ahí. Tal vez no entendía ni Apocalipsis, no entendía la epístola de Pablo, no entendía el Antiguo Testamento, pero entendía claramente en los evangelios que el Señor estaba sanando y era misericordioso. Y me daba cuenta también que quería hacer los mismos milagros en otros lados, pero no lo podía hacer porque no confiaba en que Él era el Hijo de Dios, que si no, este es el carpintero, no es nadie. Entonces no pudo hacer muchas cosas ahí porque lo descalificaban a Él porque no creían quién era, pero yo, como todo lo que estaba ahí, decía, no, esto también es para mí. Y pude orar en un momento ahí en el lugar donde estaba, y en mi trabajo, un trabajo antiguo, uno de los primeros trabajos, subí a un lugar confiando era como que el Espíritu me estaba guiando así, cerrado. Eso que está ahí en ese Nuevo Testamento es verdad. Oré al Señor. A veces las sanidades no son como no ocurre algo espectacular en ese momento. Pudiese usted sentir algo o no sentir. Mi hermana que oró hace poquito, mi hermana Janet oró por Victoria, mi hermana Victoria. Puede que usted haya sentido o no haya sentido algo, pero si confía en que el Señor está haciendo la obra, que ya lo hizo, de hecho ya lo llevó, dice que ya llevó nuestras enfermedades, actuamos en base a algo que ya está hecho y lo tomamos por medio de la fe. Cuando yo oré esa vez, sentí que algo ocurrió. Yo tuve la certeza de que algo ocurrió, y después entendí que era el Espíritu Santo que había sido. Sentí que algo empezó por aquí, como bajó, y sentí en ese momento algo extraño, que era la presencia del Señor, que fue una presencia muy similar a la que yo sentí cuando me recibí al Señor por primera vez, yo solo ahí en un dormitorio. Y sentí que era así, que el Señor me había sanado. A la semana después vinieron nuevamente unos síntomas. Decía, pero si yo sé que ese día el Señor algo ocurrió, porque lo sentí. El sentir me ayudó mucho, porque como que respaldó el milagro. Entonces, pero digo esto porque hay veces que no sienten nada y el Señor lo hizo igual. Y volvieron los síntomas de nuevo, se me empezaron a inflamar las rodillas, que cada cierto tiempo venía de nuevo con eso. Y yo decía, no, pero no puede ser. Si el Señor me sanó, yo sentí que esa vez, hace una semana atrás, el Señor tocó mi cuerpo. Y tenía tanta la certeza de que el Señor había sido, que dije, no. Yo en mi infancia espiritual dije, no, el Señor me sanó. Lo rechazo esto no es para mí. Amén, absolutamente esto no es para mí. Es mío. Esto ya me sanó, el Señor, yo lo hizo ese día. Porque si no, o estaba loco o algo, o estoy confundido. ¿Y sabe qué? Pasó que a los días después, al segundo día, se me pasaron esos síntomas. Y eso fue cuando tenía 22 años, yo creo. O sea, resumiendo, digamos, esa dolencia, mira, debería estar en silla de ruedas. Claro. O sea, esas son enfermedades si no hubiera estado expuesto a todo ese ejercicio espiritual, hoy día mi hermano Claudio estaría en silla de ruedas. Y pasó que eso ocurrió a los 22 años. A los días después se me pasó. Y ese fue el último día de cuando tenía 22 años. Hoy voy a cumplir 65 años. Último día, gloria a Dios. Recién. Y nunca más. Gloria a Dios. Nunca. Yo puedo decir, ya. Puedo haber tenido otras cosas. Gracias, otras cosas que vienen con los años u otras cosas. Pero eso específicamente, que yo sé que Dios hizo algo ahí, nunca más. Gracias, nunca Padre. más. Porque yo creí que el Señor lo había hecho. Y lo creí como niño. Tal vez con el tiempo uno va creciendo en el Señor y va razonando más y no debiera ser así. Va poniendo más lógica, más teología, que esto no puede ser, que la cosa. Pero cuando uno es niño, el que no viene al Señor como un niño no puede ver el reino de Dios, tal vez por eso. Y yo lo creí. Mi hermana, puede que usted sienta algo en su espíritu o puede que no sienta nada. La fe no tiene que ver con sentir, la fe tiene que ver con creer que el Señor ya lo hizo, ¿no, mi hermana? Amén. Y aquí hay un punto bien importante. Nuestro hermano Claudio tenía hambre
hambre de esa sanidad se apoderó, no permitió que se la robaran, no permitió que el enemigo le dijera unos días después, oye, volvió los dolores. No dudó. No puso una incredulidad en esa sanidad, sino que dijo, no, me pasó esto hace un día atrás y vuelvo y esto no me pertenece. Es tremendamente importante, amados hermanos telespectadores, que cuando tú hay que rechazarla, la tienes que rechazar, tienes que ungirte. Esto no me pertenece porque toda enfermedad fue clavada en la cruz del madero. Ya clavaron la diabetes, ya clavaron la hipertensión, ya clavaron el problema ocular que tienes, ya clavaron las dolencias, la artrosis, la artritis, reumatismo, problemas de tu columna. Tienes que concentrarte, enfocarte. Enfocar es cuando tú tienes una sola tarea en tu mente y no tienes distracción. Enfócate en que Cristo ya se llevó la enfermedad y aprópiate del derecho. Tienes un derecho legal que dice la Escritura que eres sana. Tómate de ese derecho que está en Isaías 53, en el Salmo 103 también aparece en el Antiguo Testamento. Amados, te insto además de orar a leer la palabra. ¿Por qué? Porque es con la palabra que esas tinieblas van a rechazar. Y voy a contar un minuto un testimonio. Hace mucho tiempo leí un documental por una investigación espiritual y aquí aparecía un pastor que le habían diagnosticado cáncer, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo le permitió ver ya el cáncer, que era un demonio, y cada vez que él oraba y cada vez que declaraba la palabra, de su boca salía como una espada, como una saeta en la cual ese demonio iba retrocediendo, iba retrocediendo, iba retrocediendo. Dejaba de orar y este demonio se acercaba, el demonio del cáncer se acercaba. Oraba, 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 sin cesar hasta que, crees tú, el milagro vino a ese pastor. Y es un hecho real. Eso es lo que produce la oración. El que estas tinieblas sean rechazadas, estas tinieblas sean anuladas. Fíjate que el Señor te dice, todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el reino de los cielos. Por lo tanto, tu tarea como pueblo de Dios es orar, es hacerte hábito en la mañana, al despertar. Ponte de rodilla al acostarte, ponte de rodilla al mediodía, cuando andes en la calle, cuando estés en tu trabajo, adóralo. O sea, es una continua relación con el Señor, es una continua relación. Y claro, nuestro hermano amado Claudio estaba con el milagro porque lo anheló, lo rechazó. Se puso a disposición del Espíritu Santo, creyó como un niño. Tenía él un diagnóstico médico de la ciencia. Pero ¿qué dice la palabra? Es más poderoso lo que está escrito en la palabra, en la Sagrada Escritura, que un diagnóstico. Porque ese diagnóstico tú lo anulas. Me pasó con mi hija. La muerte, el ángel de la muerte retrocedió y se fue de ella. Y hoy día es una mujer completamente saludable. La ciencia no creyó. Y el médico jefe de la UTI de aquella clínica me dijo, señora Janet, la ciencia puede mucho, pero su fe pudo más. Y el doctor no era convertido, era jefe de la UTI de aquella clínica. No era cristiano, pero vio esa fe. Por eso uno dice, oye, hay que darle como bombo en fiesta, así como Satanás, y que el Señor te reprenda ahora en el nombre de Jesús. No tiene tregua. Nosotros, mi hermano, con la oración, amados, tenemos que darle como bombo en fiesta ahí a la oración, al clamor, a la intercesión, al declarar la palabra, amado Claudio. Bien, mi hermana. Bueno, no es que uno quiera negar la realidad o el negacionismo, como dicen algunos. Claro. No. Nosotros creemos que sí está ocurriendo esa enfermedad. Dicen, no está diciendo que no existe, porque está ahí. Pero creemos que hay una realidad mayor. Hay una realidad superior, que es la realidad espiritual. Amén. Esa es la cual nos movemos nosotros en el reino de Dios. Y eso está en las puertas abiertas para todo aquel que cree, que confía en el Señor. Mire, estamos llegando al final del programa y queremos hacerle otra invitación, no a la congregación, pero una invitación a ser parte de nosotros. Si a usted le ha parecido que los programas que se transmiten por el 15.1 son de bendición, TDO y todos los demás, lo invitamos a que sea parte de nosotros para colaborar, para ofrendar, de los ofrendantes. Y se hace la siguiente información. ONG Enlace Solidario. RUT 65-380-500-4.
RUT 65-380-500-4. Banco Estado, cuenta corriente 30-35-310. Cuenta corriente 30-35-310. Si usted quiere ser parte de los que ofrendan, de los que colaboran para el reino de Dios, veamos esto como el reino de Dios. No es que estoy colaborando para el 15.1, para los hermanos de TDO, esto tiene que ver con el reino de Dios y a lo mejor, como ha dicho mi hermana Yanet, usted es parte de esos que el Señor le está dando, está poniendo en sus manos la riqueza para administrar las riquezas del reino, pero también para poder ofrendar en todos los ámbitos que tenga que ver con el reino de Dios. Y esto es parte del reino de Dios. Bien, nos quedan algunos minutos, vamos a orar, mi hermana. Sí, Voy a poquitos orar. minutos. Amén. Gracias, Padre, Aleluya. te damos por este momento que nos has dado, Gracias, de poder Señor. compartir con mis hermanos, compartir tu palabra, Sí, Señor. a hablar acerca de la oración. Aleluya. Sobre todas las cosas yo te pido, Padre, que esto no quede en un simple estudio, en un simple conocimiento intelectual, Señor. sino que esta sea la práctica diaria de cada uno de Aleluya. nosotros, Señor, de Amén. cada uno de tus hijos, de tu iglesia, Padre. Amén, Señor. No importa las circunstancias que pudiésemos estar pasando, Señor, como decimos a veces, sino que continuar orando siempre, Señor. Que nada nos Amén. pueda distraer, que Satanás no nos distraiga de esto tan importante que es la oración. Gracias, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Bien, mi hermana Yané, hemos llegado al final del programa. Y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales pueda estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos Así es. hijos bendecidos, mi hermana Yanet, Para bendecir. para bendecir. Amén. Amén.